Y como todos los miércoles, aquí están Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego para nuestra mesa de análisis. Ramón Alberto, muy buenas noches. Buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias por estar con nosotros. Salvador, qué gusto. Buenas noches, un gusto como siempre estar aquí con Muchísimas ustedes. gracias. Bueno, pues primer tema, sin lugar a dudas, es la gobernabilidad en Nuevo León. ¿Tenemos gobernabilidad? ¿Tendremos gobernabilidad en el transcurso de los próximos días, de las próximas semanas, a partir ya de la precampaña que ya comenzó de Samuel García, de que hay un encargado del despacho, de que invalidaron la designación de un gobernador interino, que el encargado del despacho se quiere afianzar, que están incluso autorizando el uso de la fuerza pública para evitar que llegue eventualmente un gobernador interino designado por el Congreso? ¿Qué va a suceder con respecto a todo este tema, Ramón Alberto? Gregorio, lamentablemente estamos viendo la antesala de un choque de trenes. Un choque de trenes que nos puede llevar inevitablemente a una crisis constitucional en el Estado de Nuevo León. ¿A qué me refiero con esto? Si el 2 de diciembre ya empieza a ejercerse el famoso periodo de 6 meses y Javier Navarro, a pesar de lo que dice la Corte, a pesar de lo que dice el tribunal, se aferra a ser él ya, no encargado del despacho, ahora sí oficialmente el gobernador interino, y tal como lo dijo él, y ahora lo confirma un juez federal, puede usar la fuerza civil para impedir que el gobernador interino, legítimamente designado por el Congreso, que es a quien le corresponde, porque eso fue lo que ya dictaminó la Corte y lo que dictaminó el tribunal. Dicho eso, vamos a tener una escena, imagínense, de el gobernador interino designado por el Congreso llegando a las escalinatas del Palacio Palacio de Cantera. y simplemente no lo van a dejar entrar porque va a haber un cerco de fuerza civil, en cuyo caso tendremos de repente 2 gobernadores, el que está afuera, que es el legítimo, y el espurio, que es el que está adentro porque está por sus pistolas. ¿Eso a qué nos lleva, Gregorio? A una crisis Constitucional de poderes. ¿Por qué? Hay una confrontación entre el Ejecutivo, el Legislativo y ahora la intromisión del Judicial, que está autorizándole a quien sería en ese momento el espurio a que tenga un cerco. Gregorio, ¿qué pasa en ese momento? Se crea la crisis constitucional y se puede solicitar inmediatamente la desaparición de poderes en Nuevo León. Una figura que no conocemos aquí, ¿verdad? No, la última que tuvo en ese país, se hicieron, ha habido aplicaciones en 75, creo que fue el estado de Hidalgo. Sí, pero Nuevo León no, ¿verdad? No lo conoce Nuevo León. A ver, Nuevo León solía ser un estado civilizado. En política hemos entrado a la edad de piedra. Entonces, ¿qué va a pasar? Al hacer desaparición de poderes, se va el caso al Senado de la República, donde el Senado tendrá que designar lo que se llama un gobernador provisional. La pregunta aquí es, ¿qué gobernador provisional va a elegir un Senado que es mayoritariamente morenista? Y puede ser alguien de fuera. No, puede ser exactamente, puede ser un no neoleonés. Exacto. Entonces, de pronto vamos a tener una figura que desconocemos, que no la puso que no fue impuesta por las autoridades legítimas instaladas y electas en Nuevo León. Y cuidado, aquí entra la parte política, porque entonces vamos a tener a un Senado morenista. Ya hemos dicho reiteradamente que ese amaciato que hay político ahorita entre el presidente López Obrador y Samuel, bueno, se va a reflejar porque Samuel va a garantizar que Morena le ponga a un agente en el lugar del interino o del provisional. ¿Por qué? El temor de Samuel es muy simple. Samuel va a tener 6 meses de campaña en donde no va a tener fuero. Y cualquier interino que entre podría encontrar cosas adentro que le permitan fincar responsabilidad, incluso de tipo penal, a Samuel García por el tiempo de los primeros 2 años. Y como no tiene fuero, quizá se dé la posibilidad de que, ese es el temor de Samuel, de que al regresar tenga ya una denuncia pues sí, y un proceso, y entonces se complica más la cuestión. Entonces, señores, hay que entender, vamos a un choque de trenes y yo no veo ahorita ninguna voluntad, sobre todo del gobernador y del secretario de gobierno, que repito por 10ª vez, nos extraña que un hombre de la capacidad jurídica de Javier Navarro esté actuando de esta manera. Ahora, el mensaje que dio Samuel, su último mensaje como gobernador en funciones antes de la precampaña, convocando al diálogo,
¿Podría ser tomado en serio? ¿Cómo lo ves tú, Salvador? Yo creo que debe ser tomado en cuenta. Por supuesto, lo que dice Ramón Alberto es absolutamente claro y cierto. Estamos encaminándonos hacia una figura de ese tipo que sería, por supuesto, desastroso. Yo no creo que vayamos a llegar a eso, pero sí creo que están estirando ya de más la liga. Lo que no veo es política, lo que no veo es grandeza. Es más, ni siquiera veo perversidad política. Entonces, ¿sí? A ver, imaginemos que la gente del PRI y el PAN le dice a Samuel, ¿a quién quieres? Te lo ponemos. Políticamente, ¿cómo quedarían los priistas y los panistas? Como las personas que conjuraron un riesgo enorme para el país. Políticamente, ¿qué va a significar? Rentabilidad, intención de voto, pero ni siquiera perversidad política estamos viendo. O sea, simplemente un pleito entre gente de algún modo inmadura, sí que trae una bronca que no puede resolver. Y eso, pues, nos habla de un cortoplacismo en la política, que en todas partes el cortoplacismo tiene una serie de consecuencias negativas. Y entonces, bueno, pues, ¿qué podemos esperar? Pues que se asomen quizá a ese escenario que está planteando Ramón Alberto, que les asuste el escenario, porque finalmente eso les puede asustar a todos y que de algún modo, por temor, no tanto por otro tipo de consideraciones, finalmente logren un acuerdo, sí, un acuerdo político, donde pues sea una persona en la que puedan confiar mutuamente. Y yo creo que correr la cortesía política en este caso sería una cosa adecuada. Sí. Decías, Gregorio, que el gobernador hizo un llamado al diálogo. El problema es que los llamados al diálogo del gobernador no empatan con la realidad. Y pongo un caso, el gobernador está saliendo llamando al diálogo y el encargado del despacho, que es el propio gente del gobernador, no invita ni convoca a los otros poderes del Estado a el desfile del 20 de noviembre. Ellos se la comen solos. Entonces, una cosa es que digas de palabra y otra cosa es que practiques en los hechos. Ojo, esto ya afortunadamente está siendo observado y detectado bien por los diferentes organismos privados, las cámaras sobre todo, la CAINTRA, la Coparmex, la Concanaco, todos, los consejos de institución, todos están ya haciendo un exhorto al gobernador, a decirle al gobernador, a ver, está dada el fallo de la Corte, no puedes pasar por encima de él, pero pues el gobernador en ese diálogo, en lugar de decirle, señores, vamos a sentarnos, Congreso, cámaras, ONGs, sienta al Poder Judicial, vamos a determinar qué es lo que nos conviene. No. ¿Pero te parece contundente, les parece contundente el comunicado? Digo, porque son discursos, son 3 párrafos que llegaron. Sí. ¿Y dónde están los contrapesos? ¿Y dónde están los colegios de abogados? ¿Y dónde están las voces? Lo hemos estado diciendo reiteradamente en Magenta. Hay una gran cobardía en todo lo que es el sector privado y en todo lo que son las ONGs, y como bien dijiste ahorita, la palabra colegio de abogados. Yo no he visto aquí en Nuevo León que ninguno de los diferentes colegios de abogados o institutos jurídicos se pronuncien a decir, por un lado o por otro, el que sea, sí, pero que nos den luz de hacia dónde. Están callados y agazapados. Esa parte de la política, pues me lamento mucho que un estado como Nuevo León, que se pese a estar a la vanguardia en todo, en política, como dice el doctor, estamos retrocediendo porque no hay esa voluntad. Y la voluntad comienza, insisto, por el gobernador. El gobernador tiene que ser no solamente el que llame al diálogo, el que diga dónde se sientan y sobre todo que cumpla. Por ejemplo, el hecho de que el gobernador ya estuviera con permiso, yo hubiera encargado del despacho con Javier Navarro y viniera a un evento de agua y drenaje, muy importante por lo que veía, pues aparece el gobernador que ya es candidato a ser ahí, ¿sí? Disque de invitado, y de pronto se apodera del asunto y él termina cortando el listón. ¿Con quién estamos? ¿Con el gobernador o con el candidato? Y si es con el candidato, como estamos viéndolo, porque él ya es oficialmente precandidato, pues, hombre, que inviten a los precandidatos de los otros partidos, aunque ellos no vengan, pero que se haga una cosa. El juego no hay piso parejo. ¿Cómo perder menos en todo este embrollo que nos ha venido, pues sí, hasta cierto punto agobiando? Yo siento que como que tratamos de digerirlo, pero para cuando comemos el primer platillo viene otro más fuerte, Salvador. La política siempre se resuelve con más política. Sí, es la que precisamente inventó el hombre para no llegar a los golpes, para no llegar a las agresiones, para no tener que acudir a la fuerza pública para imponer o para mantener una posición.
Yo creo pues que tenemos que hacer un llamado a eso, sí, que se sienten por lo pronto. O sea, la primera pieza de esto es la comunicación, y yo creo pues que ahí se tiene que insistir. Pero bueno, pues a final de cuentas, como dicen ustedes, pues muchos factores, muchos elementos están tranquilos, están como la chacha Micaila, callados la boca, ¿sí? Y vale la pena pues que se expresen, por supuesto. Parece ser que está primando desde no desde este gobierno estatal, desde que entró López Obrador, sí, la idea de que hay tiempos de sumar, tiempos de sumarse y tiempos de sumirse, y da la impresión de que muchos piensan que son tiempos de sumirse. No olvidemos que la última vez que tuvimos un caso así de edad de piedra en este estado fue cuando vimos aquella famosa fotografía publicada en todos los canales siendo sacado no de Aguilita, arrastrándolo con de las 4 extremidades por las extremidades. Y por la denuncia de un fraude electoral. Así es. Entonces, hombre, en aquel entonces ya se veía una cuestión totalmente de la edad de piedra. Vamos a llegar a eso, vamos a ver al gobernador interino que designe el Congreso, sacado por fuerza civil, como sacaron en aquel tiempo a Fernando Canales Clavión. Corte comercial, enseguida regresamos, por supuesto, las precampañas que han comenzado. Siguiente tema, después de estos mensajes, la mesa de análisis.